Rusia ya hace 7 años mostraba disposición para permitir que Estados Unidos actuara en Venezuela a su propio criterio, a cambio de que Washington le diera al Kremlin total libertad de acción en Ucrania. Pero después de la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Ucrania puede respirar aliviada, ya que esta operación de Trump benefició a Kiev. Ahora han salido a la luz detalles ocultos sobre cómo Trump superó a Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos ya le exigió al nuevo presidente de Venezuela que expulse de Venezuela a los agentes y mercenarios rusos, así como que detenga la producción de drones para el ejército ruso. Sí, Venezuela era uno de los centros de creación de armas mortales para los ocupantes rusos. Mientras Trump se ocupa de Venezuela, Ucrania colabora con europeos en garantías de seguridad, ya que las negociaciones de paz están pausadas. En este episodio responderé a las preguntas más comunes, por ejemplo, si hubo un acuerdo entre Trump y Putin respecto a Venezuela y Ucrania. ¿Cómo afecta la captura de Maduro a la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Se puede considerar lo ocurrido en Caracas como un fracaso personal de Vladimir Putin? ¿Tenían razón legalmente los Estados Unidos? ¿Y qué esperar después en el ámbito geopolítico? En general vamos a analizar todas estas preguntas juntos. Soy Alexei Pechi, discutamos este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y dejen sus comentarios bajo el video. Esto ayuda muchísimo a promover el contenido en YouTube. Gracias por sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Entonces, de repente, el New York Times publica un artículo en el que aseguran que Rusia ya hace 7 años mostró disposición para permitir que Estados Unidos actuara en Venezuela a su propio criterio. A cambio de que Washington permitiera al Kremlin actuar libremente en Ucrania, según testimonios en el Congreso de Estados Unidos. Fiona Hill es exasesora sobre asuntos de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional durante la primera administración de Donald Trump. Citaré al New York Times. Los recuerdos de esta propuesta informal resurgieron ante la ambigua reacción de Moscú a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el aumento de tensiones entre Washington y Caracas. Según Fiona Hill, el Kremlin promovió activamente a través de los medios y sus comentaristas la idea de un peculiar intercambio de esferas de influencia. Los rusos dejaban muy claro que querían hacer una especie de extraño trueque entre Venezuela y Ucrania, declaró Fiona Hill durante las audiencias en el Congreso en octubre de 2019, es decir, más de 2 años antes de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Según ella, la propuesta era que si Estados Unidos defiende controlar su región de influencia, debe aceptar que Rusia tenga el mismo derecho sobre Ucrania. ¿Quieren que nos vayamos de su patio? Así lo formulaban, pero ustedes también están en nuestro patio, en Ucrania, relató la posición del Kremlin Hill. Ella señaló que fue personalmente a Moscú para rechazar esa idea. La propuesta surgió durante el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, cuando Rusia envió unos 100 militares y armamento para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. La caída de Maduro fue otro golpe para los regímenes respaldados por Moscú. Poco más de un año antes también fue derrocado el presidente sirio Bashar Assad. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Acaso Rusia acordó en secreto la operación en Venezuela con los estadounidenses y esto afectará negativamente las negociaciones de paz en Ucrania? Creo que no, y te explicaré por qué. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Es simplemente una joya en la lista de esos regímenes que Rusia ha controlado prácticamente desde que los rusos empezaron a hacerse amigos del régimen de Maduro. Destruyeron la producción de petróleo en Venezuela de 3.5 millones de barriles diarios a 500.001 millones de barriles, es decir, más de 3 veces menos. Colapsaron la producción petrolera en Venezuela. Al mismo tiempo, con las tecnologías modernas, Venezuela fácilmente podría extraer más de 10 millones de barriles diarios, es decir, lo mismo que Rusia produce al día. Así que, en el futuro, tal aumento en la producción hará que los precios del oro negro caigan. Incluso solo 3 millones de barriles extra diarios que Venezuela, como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene derecho a extraer, destruirán la economía de Rusia. Es decir, esto expulsará completamente a los rusos del mercado petrolero. No olviden que China e India también compran petróleo venezolano. Si Venezuela produce mucho más, entonces se puede prescindir del petróleo ruso. Venezuela era estratégicamente muy importante para los rusos, quienes seguramente están en shock por lo sucedido.
Y esta humillación duele aún más por lo fácil que sucedió todo. Por eso supongo que Rusia todavía intentará de alguna manera recuperar Venezuela, lo cual definitivamente beneficia tanto a los estadounidenses como a nuestra posición negociadora ucraniana, porque a Trump no le va a gustar si Rusia empieza a responder y trata de recuperar Caracas. Y hay otra pregunta que está en el aire y que a veces aparece en los comentarios debajo de mis videos. ¿Y a Ucrania qué le importa que el régimen de Maduro haya caído? Dicen, ¿qué nos importa lo que pase allá? En esa Venezuela, y aquí hay una línea muy delgada, a diferencia del régimen de Cuba, Maduro no envió mercenarios a luchar contra Ucrania. Pero Venezuela fue el centro de producción de drones Shahed para Rusia. En Venezuela había grandes talleres donde se fabricaban placas, bloques y procesadores, todo se producía ahí. Venezuela no estaba bajo sanciones tan estrictas como por ejemplo Rusia o Irán. Además, la mano de obra ahí era muy barata. En la mentalidad criminal de los rusos, ese es un lugar ideal para ensamblar armas, para luego usar todo eso para matar ucranianos. Todas esas piezas se cargaban en aviones de pasajeros, cuya frecuencia de vuelos aumentó drásticamente con el inicio de esta cooperación en drones. Miren los gráficos y verán que, por alguna razón, de repente los aviones empezaron a volar muy activamente de Rusia a Venezuela. Por eso, con el tiempo, la cantidad de drones que tienen los rusos podría disminuir, porque ahora esa producción podría colapsar. La pregunta es si esto representa una derrota militar para Rusia, es decir, ¿la operación en Venezuela es una derrota para el Kremlin? Analicemos y reflexionemos. Esto sin duda es una derrota para Putin personalmente, para Rusia en general y para sus armas, además una derrota inesperada y humillante. Aparte del petróleo y los Shaheds hay otros aspectos. Los mercenarios del grupo Wagner fueron los guardaespaldas personales de Nicolás Maduro. Desde 2019, Rusia entregó a Venezuela una gran cantidad de sistemas de defensa antiaérea, entre ellos dos S-344, Buk S-125 y otros. También entregaron 14 aviones Su-30 y enviaron sus Tu-160 allí. Y les recuerdo que Rusia presentó el aterrizaje de su aviación estratégica en Caracas como una garantía de seguridad inquebrantable. Como diciendo, miren, incluso enviamos aviación estratégica a Venezuela, así que ni se les ocurra atacarles. Además, había helicópteros y miles de rusos que manejaban todo eso. Además, en los últimos meses, el Kremlin trasladó tropas y drones a Venezuela. Una cantidad significativa de aviones de carga rusos Il-76 realizaba vuelos para entregar drones vista en primera persona a especialistas y demás. Los estadounidenses destruyeron todo eso en media hora. Pete Hegseth ya hasta se burla abiertamente de los rusos. Ayer él dijo, ¿y la famosa defensa antiaérea rusa? Parece que no funcionó. Lo mismo pasó cuando Bashar Assad huyó de Siria. Lo mismo pasó con Irán. Irán, en junio durante la guerra de 12 días, acusó a Rusia de traición. Dicen, escuchen, firmamos una especie de asociación estratégica. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Y en toda esta situación surge la pregunta, ¿para qué sirve un aliado así? ¿Para qué sirve Rusia como aliado? Bueno, y vamos a tocar la pregunta más difícil, tanto jurídica como moralmente. ¿Tienen razón los Estados Unidos al capturar a Maduro? ¿Y hay aquí alguna analogía con la invasión rusa a Ucrania? Esta es la tesis que los rusos difunden ahora, diciendo que es lo mismo, pero no hay ninguna analogía. Estados Unidos tiene razón moral y legalmente. En Venezuela, desde 2002 existía una dictadura criminal brutal bajo el control de los rusos, es decir, esa pesadilla duró 24 años. Y si revisan las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, verán que cubren justamente 25 años de su actividad política. De los 28 millones de habitantes de Venezuela, 8 millones salieron del país durante el gobierno de Nicolás Maduro. Eso dice algo. La gente en Venezuela literalmente vive en la pobreza, aunque tienen enormes reservas de petróleo pesado, las más grandes del mundo, pero eso no es todo. El Servicio Federal de Seguridad ruso y los servicios secretos de Cuba entrenaron al régimen de Maduro en la represión de disidentes. Y todavía nos esperan sorpresas cuando Estados Unidos empiece a publicar pruebas de los vínculos de Maduro y los rusos con el Cartel del Sol. Y al final, Estados Unidos anunció una recompensa en el marco de un caso penal real, así que desde el punto de vista legal, todo aquí es correcto.
Y no hay ninguna operación militar contra la población. La operación se llevó a cabo solo contra el líder del régimen, Nicolás Maduro, y cuando lo capturaron, la operación terminó. Eso es todo. Por eso comparar con la guerra de Rusia contra Ucrania no tiene sentido. Y también decir, como ahora dicen los rusos, que a partir de ese momento el derecho internacional fue destruido. Sí, el derecho internacional fue destruido. Cuando los rusos invadieron Ucrania en 2014, tomaron Crimea y comenzaron la guerra en Donbass, decían que no estaban ahí, que eran hombrecitos verdes. Pues fue entonces cuando el derecho internacional murió, dejó de existir en el mundo, y no ahora cuando Trump capturó a Nicolás Maduro. Y es muy extraño cuando en Europa aparecen algunas protestas incluso sobre este tema, como diciendo, ¿cómo es posible que hayan capturado a Maduro? Pues una persona que realmente está involucrada en una dictadura, bueno, al parecer ese es el destino que le espera. Me gustaría que exactamente lo mismo le pasara a Vladimir Putin, pero lamentablemente eso no se ve posible en un futuro cercano. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si consideran que este episodio fue útil y la información les resultó interesante. Pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube económicamente con cualquier donación o suscripción a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción de este video está escrito Apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Les estaré agradecido por cualquier apoyo que me den, eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.